Y en efecto, siempre ha habido una enorme condición social en las grandes manifestaciones sociales. No se trata de hacer una especie de estampitas con un sentido laicamente religioso acerca de la movilización social. Así como hay actos heroicos y fundamentales de las masas, hay otras, como igual que los individuos, hay otras en que también su intervención es ajena a los intereses populares, una especie de suicidio colectivo. Pero en este caso hablamos de los logros, porque no hay ningún movimiento social que tenga un triunfo real y que perdure si no es por esa intervención de las grandes capas sociales para la transformación auténtica de las condiciones sociales. Tal vez otro párrafo nos permite introducirnos en lo que las calles significan. La acera, daña cuando el desdén se topa con el caído, un yacente que se acurruca en la piedad de sus desmayos, sin que nadie se destine ni el bálsamo de un soslayito, solo nada más entre los vértigos de un tumulto, cual náufrago sitiado por el bramar de los oleajes que se alzan y realzan con el belfo pletórico de cristales, a fin de que a plenitud contemple un extraviado el eco repartido en el mar de los añicos. Las calles tienen esa connotación terrible. Hay allá por los 50 una crónica muy interesante, real, no parte de la ficción, de un chino, es decir, un hombre que llegó de China, de aquel país enorme, maravilloso, que está en cuanto a distancia a espaldas del mundo y en cuanto a condiciones étnicas y sociales muy cercanos a nosotros. El caso es que este chino, aquí en la Ciudad de México, a fines de los 50, pedía limosna. Y curiosamente pedía limosna en los cafés de chinos, ahí por el barrio chino, también en las calles de artículo 123, donde estaban varios cafés, en el sentido café Alaska, el café Nino. El caso es que este hombre llegaba a los cafés y decía, un calilá, señor, señorita, y algunos de los bromistas, corresponsales, comensales y parroquianos en ese café, corresponsales porque ellos mismos escribían lo que respondían a esta petición de misericordia acerca de un calilá, señor, señorita, y decía alguien, mira, este no se conforma con un bolchito, quiere su Cadillac. Esto era pues, a grosso modo, lo que ocurría con este hombre. El caso es que este chino, después, que vivía, por cierto, en una azotea, en una jaula, en una azotea donde había muchos cuartos, departamentos que además tenían esa posesión. Y este hombre, cuando fallece, viene algo que parece más bien destinado a la fábula que a la realidad. Dicen que había una olla de barro repleta de monedas de oro. Eso no parece ser cierto. Lo que es cierto es que él existió. Lo que es cierto es que él mendigó en las calles duras de la ciudad, de cualquier ciudad. En este caso, la que nos está ahorita compitiendo es la Ciudad de México. Las calles enormes, terribles, maravillosas, sensacionales de la Ciudad de México, del DF, permanentemente sumido en una especie de vaho oscuro que es la neblina formada a través de la degradación del medio ambiente. El caso es que este hombre fallece y empieza a haber una situación también de índole analítica de la xenofobia en el país, que en circunstancias de varios sectores sociales, incluso antagónicos en su propia formulación de tesis, surgió una circunstancia de repudio a la comunidad china. Un grupo prefascista, antes de que el fascismo surgiera en el mundo por Mussolini, tenía como connotación una especie de mexicanos contra la intervención china. Era un grupo realmente de extrema derecha, una especie de sicarios gratuitos, pero también había movimientos sociales distintos, antagónicos en el pensamiento. Uno de ellos fue el de Pancho Villa. Pancho Villa generó una actitud antichina totalmente inaceptable, pese a la enorme admiración que yo le tengo con muchos millones de mexicanos y otros en el mundo. Y no solamente Pancho Villa, el gran Ricardo Flores Magón, uno de los edictos, los planteamientos y manifiestos del Partido Liberal Mexicano, firmado por él, por Eduardo Rivera, por Práxedes Guerrero, por la gran Juana Belén. En algún capítulo se decía que había que evitar la emigración china y daban explicaciones, muy entrecomilladamente explicaciones, acerca de que los chinos tenían en el país una especie de parangón con los esquiroles. Yo creo que esto fue lo que en alguna ocasión hizo que el gran Ricardo Flores Magón se apenara de su participación anterior en ese tipo de acciones. Porque si alguien estuvo en contra del racismo,
si alguien era profundamente revolucionario en las ideas, en los escritos, en la vida misma, en la respiración, en lo cotidiano, era Ricardo Flores Magón, el mexicano que más influencia ha tenido en toda la historia del país. Ningún mexicano ha logrado tener esa capacidad de imantar a enormes movimientos sociales en Estados Unidos, de chicanos, de negros, de anglosajones, de trabajadores, por ejemplo, en contra de la Primera Guerra Mundial. Él también, Ricardo Flores Magón, significó una enorme aportación en el sentimiento social y antirracista, antidiscriminatorio de la chicanidad. Pero también hay pasados difíciles, en este caso la xenofobia tan profundamente arraigada. Un gobernador obregonista allá en Sonora, Alejandro Bay, hizo un edicto, y en ese edicto, allá por 1924, decretaba que quedaba prohibido el matrimonio entre chinos y mexicanas. Y un reportero de aquellos años, un reportero cuya firma no aparece en su notita, le pone de su cosecha en una especie de líneas que se fue universal, que así como había hecho muy bien, según este reportero, el gobernador Bay de prohibir el matrimonio entre chinos y mexicanas, también debía prohibirse el matrimonio entre negros y mexicanas. Es decir, en algunas capas sociales, en algunas mentes de aquella etapa, había un fermento racista profundo que por las condiciones étnicas de nuestro pueblo viene siendo como escupir al espejo en la más profunda soledad de los reflejos. Esto tiene como consecuencia lo que ocurría en las calles. Este chino fue lo que ocurrió, esta fue la gran batalla. Pero además Chile y México han estado muy ligados, no solamente por aquella teoría del estrecho de Bering, donde llegaron de Asia, Alaska, al país. Los rasgos étnicos de muchos mexicanos son profundamente similares a los asiáticos, en este caso a los chinos. Una de las legiones, una de las secciones revolucionarias de la Gran Marcha de Mao Zedong se llamaba Legión Emiliano Zapata. Es decir, nunca hubo un distanciamiento de pueblo a pueblo. Había sectores, como hay ahora, con una mentalidad racista que ha sido fermentada a través de generaciones, en nuestro caso, repito, por las condiciones y las características de nuestro pueblo totalmente inaceptables e incluso estúpidas. Yo diría que habría que ver este nexo tan grande respecto al racismo que ha suscitado. Dos de los grandes independentistas mexicanos, el gran Morelos y el gran Vicente Guerrero, en su etapa cada uno fue denunciado. Lo pongo muy entrecomillado, lo pronuncio con la mayor capacidad que me sea posible de entrecomillar, por su descendencia de negritud. Eso le atribuían a Morelos. Incluso se dice que cuando lo atrapan, no fue la pena de muerte la primera resolución en su contra, sino mandarlo a trabajos forzados a África, que finalmente, además de vivir, era una posibilidad de fugarse. Pero cuando descubren que tenía esa supuesta circunstancia étnica, y cuando descubren sobre todo que había un plan que él había destinado a sus generales llamado el plan de Tlaco-Zautitlán, que era una población jalisciense, donde Morelos ordenaba a sus generales que en cuanto llegaran a una población y tomaran en forma real, auténtica, el dominio de esa zona, además de expropiar latifundios, entregaran de inmediato las tierras a los campesinos, confiscaran los elementos y bienes que había de los latifundistas y también de la oligarquía de esa etapa, y se distribuyera una parte a las necesidades militares de la población y la otra a las necesidades de la guerra independentista. Por así como a Morelos eso le atribuían, Vicente Guerrero, él, cuando llega a la presidencia en 1829, envía un mensajero a Haití, al primer país de nuestra América, de la América Latina, el primer país que logra no solamente la independencia contra Napoleón, el grande, desde luego, el primero, sino que además, de manera inmediata, disuelve, destruye la esclavitud. Hacia allá mandó Vicente Guerrero un mensajero con el presidente Alexandre Pétion, donde había un acuerdo. El acuerdo era que tropas conjuntas mexicanas y haitianas irían a Cuba a combatir a favor de los negros, de sectores negros que estaban luchando por su independencia allá en Cuba.
Esto es pues un rasgo de cómo el racismo se permea. Incluso uno de los grandes símbolos independentistas de América, Simón Bolívar, alguna vez escribió acerca de Vicente Guerrero, que era hijo de indio feroz y era salvaje. Esto es lo que ocurre, aunque de hecho lo que se manejó era que era hijo de una india salvaje y negro feroz. Es decir, el racismo siempre ha permeado los poros y la conciencia. Pero volvemos después de una canción.